Buenas tardes, bienvenidos a la primera videoconferencia Zoom, tema número 2 de la asignatura Ciencia y Tecnología. En esta ocasión vamos a tratar todo lo relacionado con la ciencia moderna y los saberes. Vamos a pasar por la parte de innovación tecnológica, todo lo que tiene que ver con la dependencia tecnológica que tienen los países periféricos o subdesarrollados, o los países desarrollados, para finalizar con las políticas de investigación tecnológica que debe tener cada país o deberían tener los países para alcanzar su desarrollo que cada día está más atado, ¿verdad? El desarrollo económico de los países, tanto periféricos o desarrollados, con la ciencia y la tecnología, específicamente con lo que es investigación e innovación tecnológica. Estamos en el corte número 2, iniciando hoy. Ya en la plataforma, para las dos aulas, están cargadas las actividades evaluadas número 1 y número 2. Tienen las fechas para desarrollarlo, fechas de entrega para cada una de las actividades. Como siempre, cualquier duda que tengan sobre la teoría o sobre las actividades me las pueden consultar al foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. Sin más preámbulo y para ir adelantando el tiempo, vamos a cargar ya de una vez la videoconferencia. Ciencia moderna, tipos de saberes. Ok, desde los inicios de la civilización, el ser humano siempre se ha preocupado por conocer el mundo que los rodea, entender los fenómenos que ocurren en el mundo desde el inicio de la vida en el planeta. Siempre se interesó por conocer, como primer ejemplo, por qué se producía el fuego, para poderlo mantener, porque no iba a andar con el palito, con llamas, tenía que averiguar cómo generar la llama o el fuego para poder calentar el hogar y calentar los alimentos. Debía, en un principio, ver cómo podía cazar su alimento. Eso siempre, y siempre ha sido así. El hombre, a medida que ha avanzado en el planeta, siempre ha ido buscando respuestas y siempre ha buscado cómo desarrollar conocimiento. Conocimiento que luego ha transformado en ciencia y tecnología e innovación para resolver problemas, resolver situaciones de salud, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Por eso es que el axioma
de la lámina hace énfasis en que siempre se ha preocupado por conocer el mundo que lo rodea y cómo transformar ese mundo que lo rodea. Haciendo un resumen o haciendo una aclaratoria, ¿verdad? Este mundo que lo rodea siempre está compuesto en primera instancia por la naturaleza. Siempre se preocupó por entender la naturaleza. Y como dijimos, el conjunto de los fenómenos físicos que conforman la realidad natural y los cuales inciden de manera importante en el desenvolvimiento de la vida humana. También en el mundo se encuentran los individuos cuyos rasgos físicos y sociales, ¿verdad? La interacción mutua a partir del lenguaje han pautado la convivencia en comunidad, la cual desde tiempos remotos ha sido la forma de organización característica de la humanidad. Ya estamos comenzando a ver entonces, ¿verdad? Cómo la ciencia, ¿verdad? Tiene un apéndice o tiene una interacción con los grupos sociales. Las sociedades han intervenido, ¿verdad?, a lo largo de la historia en todo lo que tiene que ver con la investigación científica y tecnológica que ha ocurrido en este planeta. Podemos entonces decir que el ser humano posee una orientación hacia el conocimiento de una realidad que se desdobla en múltiples dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? La dimensión social, la dimensión natural y la dimensión física, las cuales a su vez se encuentran enmarcadas en el tiempo. Quiere decir que a lo largo del tiempo el hombre siempre se ha orientado o ha tenido como objetivo conocer cómo la realidad, ¿verdad?, lo ha afectado en forma social, natural o física. Entonces, por ello, es factible realizar un estudio histórico sobre cada una de las realidades mencionadas en el pasado, en el presente y en el futuro. Todo esta preocupación que ha tenido siempre el hombre, ¿verdad?, se ha estudiado para saber cómo fue en el pasado, cómo sigue en el presente, cómo se comporta en el presente y qué esperamos nosotros en el futuro. Los tres elementos, sociedad, naturaleza y estado físico, cómo se ha venido transformando desde el pasado hasta nuestros días y cómo será en el futuro. ¿Qué esperamos de la ciencia y la tecnología, verdad? Del conocimiento o que es en el futuro, en función de lo que pasó en el pasado y lo que ocurre en el presente, porque es una línea del tiempo. En esta línea del tiempo se han movido estos elementos, ¿verdad?, que siempre han marcado esa, ese sentido de conocer cómo las cosas en la naturaleza y en el mundo que los rodea se transforman y pueden ser utilizadas para el beneficio del hombre. Una de las formas de conocimiento más extendidas, ¿verdad?, es la que nos proporciona el sentido común. Y de hecho, el sentido común
¿verdad? Del hombre pensante es el que ha llevado como primer punto de inicio para poder conocer esa lógica, ese sentido, lo que debería ser, qué es lo que tiene sentido común, ese conjunto de saberes que surgen de la vida cotidiana a partir del contacto y la experimentación con la realidad circundante. Eso fue lo que pensó el hombre, ese sentido común que tuvo el hombre para poder explicar qué era el fuego, cómo podía mantenerlo y cómo podía crear fuego, qué necesitaba, qué elementos deberían reaccionar, ¿verdad? En función del saber y el sentido común del momento. Este conocimiento se caracteriza por su constante aplicación práctica, por supuesto. Es el traslado de los saberes obtenidos en la experiencia particular a la solución de problemas e inquietudes que conforman nuestra vida. Es lo que hemos visto nosotros de nuestros antepasados, lo que nuestros antepasados conocían, que nosotros recordamos y o que sabemos, ¿verdad? Que nosotros tenemos ese conocimiento que hemos adquirido a través del tiempo de nuestros antepasados para poder solucionar cualquier problema, ya sea de salud o un problema físico que uno pueda tener en su vida cotidiana. Ejemplos de saberes derivados del sentido común han sido el conocimiento del fuego, como lo dijimos, como una fuente de calor, el de la fuerza de los vientos, como energía capaz de movilizar embarcaciones, el manejar los materiales. Las sociedades aprendieron a manejar y fueron evolucionando primero desde la edad de piedra, la edad de bronce, hasta la edad de hierro, conociendo cómo manejar los metales, metales que le permitían al hombre desarrollar elementos, armas, para cazar y conseguir su alimento. La humanidad ha desarrollado a lo largo de su historia una segunda forma de conocimiento. El otro conocimiento es el discurso mítico religioso, conocimiento que les atribuye a entidades subhumanas diferentes formas de divinidad. Ustedes recordarán toda nuestra vida en el planeta siempre ha estado atado a ese conocimiento mítico religioso. ¿Okay? La producción del conjunto de fenómenos físicos que constituyen la realidad natural, como asimismo una constante intervención en la vida cotidiana de los individuos. Ese conocimiento mítico religioso permitió en una época, ¿verdad?, que los hombres pudieran, ¿verdad?, comenzar a dar esos pasos en función de esas entidades suprahumanas, ¿verdad?, mediante las cuales uno podía o el hombre pudo explicar en algún momento, explicar vamos a decir, en un término muy sencillo, demasiado sencillo, ¿verdad? ¿Cómo era o cómo se producían los fenómenos físicos en la naturaleza? Entonces, los saberes, ¿verdad?, que vienen hasta los momentos por el sentido común y los saberes que vienen hasta los momentos por la parte mítico-religiosa que siempre ha tenido el hombre. Así vemos entonces acá en la gráfica
¿Cómo fue ese primer momento? ¿Cómo el hombre a través del conocimiento pudo manejar el fuego? ¿Verdad? ¿Cómo el hombre mediante ese saber pudo utilizar el viento, ¿verdad? Para poderse, para poderse mover utilizando embarcaciones. Ese saber, ¿verdad? Por sentido común, por admirar o resolver, ¿verdad? Un fenómeno le permitió avanzar con el fuego, cocinar sus alimentos, dar calor y utilizarlo para poder moldear los metales que utilizaba o que utilizó a lo largo del tiempo para cazar, construir y hacer la guerra, por decirlo así, transportarse de un lugar a otro utilizando el viento, de la manera más rudimentaria hasta lo que conocemos hoy en día, de una manera más técnica, innovadora. Ejemplo de los saberes míticos religiosos lo encontramos en el relato bíblico de la creación del mundo en los 7 días por parte de Dios. Explicación mitológica, ¿verdad? Una decisión arbitraria única de una divinidad, la que interviene en la historia y provoca cambios imposibles de verificar y replicar. Ahí tenemos la primera duda. Al no poder verificar y replicar lo que el saber mítico religioso trataba de explicar sobre la creación del mundo o de los fenómenos que ocurrían en el mundo. A medida que la modernidad se fue adquiriendo, ¿verdad? Y el pensamiento secular e individualista, las élites que tenían más cultura en las sociedades comenzaron a cuestionar el saber mítico religioso, porque tenía un elemento, tenía el elemento de investigación, investigaba, cuestionaba, trataban de generar teorías que pudieran ser verificables. La verificación de si el planeta era redondo o era plano, ¿verdad? Si girábamos alrededor del Sol o el Sol giraba alrededor de la Tierra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuestiones que estas sociedades, mediante el pensamiento secular, comenzaron a cuestionar de el saber mítico religioso, porque había una sospecha que los enigmas de la realidad social y natural se podían explicar. Ese grupo de personas investigó, generó teorías para poder explicar los fenómenos naturales que ocurrían en la naturaleza. ¿Mediante qué? Apelando a argumentos más rigurosos, ¿verdad? Basados en la razón. Esta modalidad del conocimiento es lo que se denominó ciencia. Entonces, vemos de dónde se origina la ciencia. La ciencia se origina a partir del pensamiento secular. Aquellas personas que cuestionaban, ¿verdad? El saber mítico religioso como única teoría para explicar los fenómenos y que ellos mismos, mediante el razonamiento y la lógica, explicaron y verificaron esos pensamientos. Ese cuestionamiento fue lo que llevó a definir lo que es hoy la ciencia. Hay otro concepto que está enmarcado
dentro de lo que estamos viendo, que es lo que es la modernidad. La modernidad no es más que una etapa que se inicia en 1789 con la Revolución Francesa y se prolonga hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa, desde el punto de vista político, que fue el paso, ¿verdad?, de la monarquía a una sociedad más democrática desde el punto de vista político, también trajo consigo algo que echó por tierra el pensamiento mítico religioso cuando en esa sociedad consideraban que el rey era un dios basado en ese axioma mítico religioso. La Revolución Francesa acabó con ese mito de que los dioses o que los reyes eran dioses y eso provocó el salto. Los reyes se pueden morir, así es sencillo, no son dioses. ¿Ah? Esa modernidad, que suena así tan cruda, ¿verdad? La Revolución Francesa, ¿verdad? Facilitó, facilitó comprender la conformación de la mayoría de los estados nacionales actuales, la consolidación del capitalismo como modelo productivo, la industrialización masiva y el desarrollo tecnológico como modelo del progreso social fundado en la aplicación de los descubrimientos científicos. La Revolución Francesa permitió todo eso. Acabó en parte con las deidades. El pueblo o las sociedades se abrieron, buscaron tener más conocimiento. Esa búsqueda de conocimiento, ¿verdad?, le permitió generar modelos de productividad como el capitalismo. El pro- Hizo posible industrializar en mayor escala todos los procesos productivos de la época. Desarrolló modelos tecnológicos y desarrolló modelos de progreso social, los cuales se fundaron en la aplicación de los descubrimientos científicos. Ya comenzamos a ver cómo el desarrollo científico influye en las sociedades, influye en los modelos industriales y en los modelos productivos, influye en la economía, influye en la conformación, inclusive de los países desarrollados o menos desarrollados. La gráfica lo que nos muestra es ese aire mítico religioso que existía, donde la parte religiosa y mítica era el centro de todo el universo, que fue, vamos a decir, desechado en gran medida a partir de la Revolución Francesa, o por lo menos fue el inicio de su, vamos a decir, delegación dentro del punto como explicación de la mayoría de los fenómenos que ocurrían en la Tierra. Vimos una palabra que se llamaba
sociedad secular o secularización. ¿Qué es la secularización? ¿De dónde se origina la secularización? Es un proceso sociopolítico característico de la era moderna, en el cual las diferentes esferas de acción humana, como la política, el derecho, la ciencia, la economía, el arte, la vida íntima, etcétera, se emancipan de la tutela del poder religioso, se apartan del poder religioso y pasan a administrarse bajo sus propias reglas y criterios. ¿Ok? Los filósofos y historiadores acuerdan en señalar que el siglo XVI es el momento del surgimiento de la ciencia moderna, a partir de la consolidación del modelo experimental del señor Galileo Galilei por sobre el modelo tradicional de conocimiento postulado por Aristóteles. Sin embargo, para entender su desarrollo y las actuales características, es preciso retrotraerse un poco a los siglos XII y XIII, que marcaron el ocaso de la Edad Media, ¿verdad? Y la lenta pero progresiva constitución de la era moderna. ¿Okay? El Renacimiento, por decirlo así, fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna a través de la etapa del Renacimiento, donde las artes, la cultura y la ciencia tuvieron su punto de partida. Aristóteles, en el 384 a.C. al 322 a.C., fue un filósofo de la antigua Grecia, cuya obra resultó de vital influencia en el desarrollo filosófico y científico de la cultura occidental. Su modelo de conocimiento toma como punto de partida verdades o principios, axiomas considerados válidos, pero por sí mismos, sin demostraciones o experimento alguno que lo confirme. Vemos entonces hasta dónde llegamos y de ahí en adelante dónde vamos a comenzar. ¿Ok? Ahí podemos ver cómo Aristóteles, una imagen de lo que la iglesia, el conflicto que se daba entre la sociedad mítico-religiosa y la sociedad que trataba, o secular, que trataba de explicar los fenómenos. Galileo Galilei, entre 1564 y 1642, que era un astrónomo, físico y matemático italiano, realiza experimentos y descubrimientos que allanan la constitución de la ciencia moderna. Entonces, el final y el comienzo. Su principal aporte consiste en el desarrollo de un modelo de investigación opuesto al planteado por Aristóteles y por la Iglesia Católica. En su propuesta, el punto de partida de la ciencia no son los axiomas aristotélicos. Desecha todos los axiomas aristotélicos ni las verdades de las sagradas escrituras, sino se basa en los hechos a partir de la observación de los fenómenos naturales y la realización de experiencias artificiales, experimentos. ¿Ok? El itinerario de conformación de la ciencia moderna entonces se inicia con el ascenso de la burguesía. ¿Por qué? Porque para la época la burguesía era las personas o la clase social que tenía las capacidades
vamos a decir, materiales, monetarias, que tenían los capitales que podían gastarse en realizar investigación, tenían el dinero, tenían el poder económico para poder tratar de desarrollar ciencia, ¿verdad? Esta clase, la burguesía, desafía los poderes tradicionales e impulsa una nueva mentalidad, donde se separa la realidad sensible y la realidad suprasensible. Esta configuración configura el proceso de secularización, por el cual la búsqueda del conocimiento se autonomiza de la tutela religiosa y establece por sus propios medios la fuente del saber. Entonces, gracias a la burguesía, ¿verdad? El proceso de secularización se da en las sociedades de la época. Estos señores, ¿verdad? Se apartan, cuestionan la tutela religiosa y se dedican a establecer, utilizando sus propios medios económicos, a obtener cuáles son en realidad las fuentes del saber. De eso se trató este proceso, ¿verdad? Donde el hombre fue evolucionando, el conocimiento científico y tecnológico fue saliendo de la tutela mítico-religiosa para transformarse, ¿verdad? Y poder explicar y desarrollar lo que nosotros conocemos como ciencia moderna. Ese es el origen de la ciencia moderna en nuestra vida cotidiana. Desde Aristóteles hasta Galileo como punto final y como punto de partida de la modernidad de la ciencia. Entonces, toda la modernidad, ¿verdad? Tiene su principio, repasando, en el modelo propuesto por Galileo, que postula la observación de los hechos y de la experiencia como base de la ciencia, desplazando de esta manera al modelo axiomático de Aristóteles, basado en los axiomas, y a la teología. Entonces, el realismo conforma la nueva corriente filosófica que acompaña a esta revolución en el pensamiento que establece que la realidad se encuentra en aquello cognoscible mediante los sentidos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros tocamos y podemos explicar. Estas nuevas inclinaciones filosóficas y científicas finalmente favorecen la nueva concepción de la naturaleza como objeto pasible de conocimiento, dominio y utilización por parte del ser humano. Entonces, de las consideraciones antes expuestas, se puede desprender el hecho de que la ciencia moderna no emergió súbitamente, fue desarrollado, fue estructurada gradualmente en la época post-renacentista, como dijimos anteriormente, y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVII, gracias al método físico-matemático introducido por Galileo y seguido por sus discípulos directos e indirectos, la burguesía de la época. El método científico se afinó y se afianzó progresivamente en el transcurso de los siglos hasta los días de hoy. Entonces, ¿cuáles son las etapas
de la ciencia moderna. La ciencia moderna en el siglo XVI, primero pasa por la etapa del ascenso a la burguesía, que desafía el de saber tradicional, seculariza y proporciona una nueva mentalidad. Se basa en el modelo experimental, referido a la observación y a la experiencia, se constituye en las fuentes del saber. Existe un realismo filosófico, ¿verdad?, que trata de conceptualizar o logra conceptualizar la naturaleza, donde separa la naturaleza del ser humano y apunta hacia el conocimiento y dominio de la naturaleza. Esas son las etapas de la ciencia moderna que se inicia en el siglo XVI a partir de las primeras observaciones y de la concepción que tiene Galileo Galilei y todos los discípulos que lo acompañaron a él. Entonces, ¿qué es ciencia moderna? ¿Cuál es su definición y cuáles son sus características? Entonces, se entiende por ciencia moderna a la manera de concebir el mundo y el saber científico que sirve para describir. Se construyó durante los siglos XVI y XVII en lo que comúnmente se denomina la revolución científica del Renacimiento. Está regida por principios fundamentales, cuya aparición y demostración significaron una potente renovación de los campos de la química, física, astronomía, biología y anatomía humana. Todas ellas bajo la idea de que todos los fenómenos de la realidad responden a una formulación teórica comprensible. Comenzó a aparecer la teoría, se comenzó a escribir teoría, a desarrollar teoría que involucraba todos los fenómenos y cómo esa teoría explicaba esos fenómenos. Puede decirse que las bases de la ciencia contemporánea están en esta renovación científica que ocurrió en base a dos etapas. La primera, de recuperación del legado filosófico y científico de la antigüedad clásica, satanizado por el dominio religioso sobre la mentalidad europea. Y la segunda, de innovación y cambios radicales representado por la sustitución del modelo geocéntrico del universo propuesto por Aristóteles, rechazado, ¿verdad?, y defendido por la Iglesia y Nicolás Copérnico. Eso es el origen o las bases de la ciencia contemporánea. Se inició con el rechazo, ¿verdad?, o la sustitución de esa base mítico-religiosa por la innovación y los cambios radicales, ¿verdad?, de la sustitución del modelo geocéntrico del universo. Todo se basaba en el modelo del universo, como lo explicaba la religión y como lo explicaron después el grupo secular, ¿verdad?, las personas que experimentaron, que comenzaron a experimentar y a generar ciencia. Entonces, la revolución científica tiene como punto de inicio y de cierre la publicación de dos grandes obras científicas. La primera
de Revolution Orbium Celestium, que traducido significa sobre los movimientos de los orbes celestes, de Nicolás Copérnico en 1543, y el Principia Mathematica Philosophy, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, de Isaac Newton, en el año 1687. Mario Bunge, en un tiempo más cercano, la define como aquel conocimiento de las diferentes dimensiones de la realidad que se distingue por ser racional, sistemático y por brindar pruebas de aquello que intenta explicar. Por medio de la investigación científica, el ser humano procura una reconstrucción conceptual del mundo cada vez más ampliada, profunda y exacta. De eso se trata. El conocimiento científico, la ciencia moderna, siempre va a tratar de explicar las diferentes dimensiones de la realidad que nos rodea. Es racional, sistemática y siempre brindará pruebas de aquello que intenta explicar. Entonces, ¿cuáles son las características de la ciencia moderna? Ella se caracteriza por el método científico, que fue postulado formalmente por René Descartes en el siglo XVII. Surge el método propio de la ciencia como una forma de investigación que separa el saber científico de la tradición. Desecha la tradición, lo que venía pasando de sociedad en sociedad. Separa eso de esa tradición y apunta hacia la forma de investigación. Desecha también la autoridad y la fe eclesiástica, permitiendo tener una relación directa y propia con sus objetos de interés, en lugar de los razonamientos históricos previos. Es empírica. La ciencia adoptó el empirismo, es decir, la valoración de las experiencias perceptibles y reproducibles como modelo de conocimiento del mundo real, en lugar de apegarse al razonamiento aislado, como ocurría en la antigüedad. Se basa en la experimentación. La evolución científica fue el modelo experimental. En base a la experimentación hubo evolución científica, porque ella proponía la reproducción en un ambiente controlado de un fenómeno específico de la realidad para poder determinar cómo ocurría y qué fuerzas estaban involucradas en él, poniendo a prueba las creencias mediante la demostración en vivo de las teorías científicas. Todo había que experimentarlo para probarlo. Se experimentaba, se probaba, todos los fenómenos se simulaban y se probaba que el fenómeno ocurría de acuerdo al proceso de experimentación. La experimentación nos aportó las pruebas de la ocurrencia de los fenómenos, de cómo se desarrollaban los fenómenos. Y fue institucionalizado. Entonces, la ciencia moderna, surgida en ese entonces de los primeros pasos hacia su existencia como una institución del saber humano,
El saber humano forma parte de la institución de la ciencia, separada de los campos tradicionales, apartada de los campos tradicionales de la filosofía, la religión y la literatura, pasando a ocupar un papel predominante en el mundo por venir. En base a estas características, podemos decir que la ciencia moderna está estructurada por dos componentes, uno de naturaleza formal y otro de naturaleza empírica. O sea, un componente razonable que se razona, se teoriza, ¿verdad? Y un componente donde se experimenta la teoría, se desarrolla la experimentación para probar la teoría, ¿verdad? Formal, a diferencia de las ciencias formales como la lógica y las matemáticas, donde el componente experimental está ausente y construyen su campo de investigación a medida que lo van explorando. El primer compuesto también, o el primer componente, a su vez está compuesto de principios que permiten explicar los hechos y que son formulados con ayuda del lenguaje lógico matemático. Mucho mucho de las investigaciones o de los proyectos tienen que ser validados, y de hecho es así, mediante el lenguaje lógico y matemático, porque la matemática es una ciencia exacta. Si se logra con la ecuación probar eso, tiene validez. Ejemplos, muchos. La relación de velocidad con respecto al tiempo es una ecuación matemática, probada con la ecuación matemática. Existe un número sobre la realidad de la velocidad, de la relación de la velocidad con respecto al tiempo para obtener el espacio alcanzado de un móvil. La teoría de la relatividad es, es una teoría validada matemáticamente. No tiene, nadie la cuestiona, al igual que la teoría sobre agujeros negros. Usted no ha entrado, nadie ha entrado a un agujero negro, pero matemáticamente están ahí. Son problemas, ecuaciones físicas demostrables matemáticamente. El segundo componente radica en las condiciones de control experimental y verificación de las formulaciones teóricas con base en condiciones de experiencia. Todo lo que se formula teóricamente, ¿verdad? Se puede experimentar y validar mediante el experimento para poder después desarrollar la ecuación en lenguaje lógico y matemático para terminar de validar el fenómeno. Ahora vamos a ver lo que es el saber. Ya vimos ciencia moderna, su definición y sus características. Continuamos con el saber. En nuestra lengua, el verbo saber guarda una profunda y estrecha relación con la palabra conocer. El que conoce sabe. Así es de sencillo. Así se dice que alguien sabe mucho o poco de un tema. También se dice que alguien conoce de algo y con ello se indica que sabe de lo que conoce. En el lenguaje popular, saber y conocer se usan de manera indistinta y no es sorprendente que las personas hagan uso de ellos sin detenerse a pensar en su horizonte de verdad. En el lenguaje escrito, las cosas parecen no ser distintas.
de lo que sucede en el lenguaje oral. Muchos usamos los dos verbos de manera indiscriminada y con ellos buscamos identificar una operación de dominio sobre una cosa, objeto o situación. Fulano sabe, fulano conoce, mengano sabe. De cualquier forma, el saber está vinculado con sospecha, gusto, buen vivir, sabiduría. Sabe vivir, tiene sabiduría. ¿Ok? El saber aparece en su generalidad como el resultado de una profunda relación que mantiene el sujeto con un objeto de conocimiento. ¿Ok? Así, alguien que reflexiona lo que conoce alcanza un dominio sobre tal conocer. El dominio, por tanto, no aparece en la práctica del conocer, puesto que tal conocimiento es cambiante, perecedero e inestable. Esa es la diferencia entre el conocer y el saber. Alguien sabe cómo vivir, tiene un buen vivir porque sabe. Pero el conocimiento, no todo el mundo conoce. O sea, no alcanza el tope, porque el conocimiento, como dice ahí, es cambiante, perecedero e inestable. En cambio, el saber no tiene esa característica. Se distinguen dos grandes clasificaciones del saber. Una clasificación del saber separa tres tipos: saber técnico, saber de salvación y saber culto. ¿Qué es el saber técnico? Este tiene sus raíces en la necesidad práctica, la cual puede ser y suele ser material y utilitaria. Se refiere a la técnica en sentido estricto, pero puede ser también una necesidad de sentido personal, de vida o de esperanza, o expectativa de trascendencia ante la conciencia de que esta vida es temporal. Y todos vamos al ineludible final de la muerte. Todos sabemos que vamos a morir, en cuyo caso el saber técnico es un entrenamiento espiritual o un entrenamiento psíquico. Saber de salvación. Este saber nos permite desarrollar por medio de las creencias religiosas o saber místico las estrategias de vida destinadas a descifrar nuestro ser y estar en el mundo, para que la vida resulte más vivible frente a la sombra de la muerte. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos saber vivir? ¿Verdad? Hasta que nos llegue la hora de la muerte. Ese es el saber de salvación. Debemos vivir, ¿verdad? Debemos saber vivir en armonía con la naturaleza, con las personas, con la sociedad, ser unas mejores personas, unas buenas personas, porque ineludiblemente vamos a morir y sabemos que llegaremos, vamos a decir, ante Dios, que nos va a juzgar. Lo que dice ahí, ya sea a través de la idea de la trascendencia después de la muerte, en una vida eterna, o la idea de trascendencia mediante una vida organizada. Social y culturalmente, como dijimos, a través de la descendencia, porque lo vamos pasando a través de nuestra
descendencia, ¿verdad? Ese saber debe garantizar la subsistencia y sobrevivencia de la familia, o en la época actual, desde la perspectiva individualista, mediante el itinerario vital de cada mujer u hombre haya elegido. Ya no se trata de la actualidad, de la redención, sino de proporcionarse a uno mismo la oportunidad de trascender, de tener una vida satisfactoria, de saber vivir bien y de llenar y llena de sentido y no vacía en significado. Y el saber culto, el cual tiene sus raíces en la admiración y en la curiosidad por entender cómo y de qué son las cosas y la realidad. El saber culto puede tener también, como el saber técnico, su origen real en la necesidad y ser un instrumento para el dominio de la naturaleza o de los seres humanos, pero en su esencia es el desinteresado. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque sabe, acumuló saber a lo largo del tiempo, ¿verdad? Los ejemplos más destacados del saber culto son la ciencia y la filosofía. El albañil, a lo largo de su tiempo, de su vida y de su descendencia, de su ascendencia, conoció el trabajo, sabe cómo clavar, colocar la madera. El otro saber, ¿verdad? Que viene a través del saber vivir bajo las normas que dicta la sociedad o la dicta la iglesia o la parte mítico-religiosa para poder trascender a una vida espiritual futura. Y el saber culto, aquel de la sociedad, ¿verdad? Como dice, las personas que más saben y van acumulando ese saber técnico, ¿verdad? Ese saber sobre la realidad de las cosas y lo comparten. Esa es la primera clasificación. La otra calificación del saber es aquella que distingue el saber vulgar o común del saber científico o filosófico. ¿Qué es el saber vulgar o común? Ese se funda en la experiencia de la vida, lo que usted ha aprendido a lo largo de la vida. En muchas de sus manifestaciones, este saber adopta un realismo ingenuo. O yo que eso era así en aquella época, se lo digo a fulano de tal, y se queda con un saber y lo aplica a su manera. ¿Ok? Las cosas son tal como aparecen ante nuestra mirada. En todo caso, este saber posee un mínimo de elementos universales y de leyes. Se ha dicho a veces que este saber carece de método y organización. A alguien se le ocurrió abrir un pozo, conoce la zona. Como conoce la zona, sabe que el pozo a los 10 metros va a comenzar a fluir agua. Ese es un saber que ha venido desarrollando, acumulando desde su trascendencia. Ha trascendido desde sus, eh, vamos a decir, de sus antiguos, de sus antiguas personas de su sociedad. Este saber carece de método organización. Llega con un pico, comienza a cavar y sabe que a los 10 metros va a conseguir agua. Eso en realidad es un método y una organización que no es sistemática. ¿Ok?
El que sabe cómo prender, para hacer la parrilla, el carbón, ¿qué necesita? Ahí no hay nada organizativo. Aprendió a colocar los palos del carbón y le metió candela. El saber vulgar y común puede y suele estar mezclado con prejuicios de toda clase. No hagas esto, no salgas a la calle. Cuando hay lluvia, no te mojes porque te puedes enfermar. ¿Ok? Tiene prejuicios de todas clases, pero es frecuente que los saberes más rigurosos estén fundados parcialmente en dicho saber. Este saber está imbricado en nuestra actividad diaria, es el que vamos viviendo día a día. Y dado el avance científico y tecnológico, los progresos en la cobertura y mayor escolaridad de la población, es difícil aceptar que el saber que se funda en la experiencia de la vida, sea ajeno totalmente a los fundamentos científicos. Algo tiene ese saber de científico. ¿Ok? Y el saber científico es el que indaga y manifiesta las causas inmediatas de las cosas que caen bajo nuestro radio de observación y experimentación. Es un conocimiento más profundo. La ciencia es un saber descriptivo que nos dice cómo son las cosas y dependiendo de los contenidos y los fenómenos que estudia, se distinguen unas de otras. Así, la medicina se ocupa de la salud del cuerpo, la psicología de la mente y de sus manifestaciones en la conducta del ser humano, la ecología del orden que hay o debe haber entre los organismos vivos y el medio ambiente, la geología de las estructuras de la que está compuesta la Tierra, etcétera, etcétera. En definitiva, esta clase de saber es sectorial, ya que se ocupa de parcelas de la realidad, progresa y nos aporta información. Es experimental, intersubjetivo, crítico y útil en determinados aspectos vitales para el desarrollo humano. Entonces, vemos la diferencia entre el saber vulgar y el saber científico. Aquella no está organizada, pasa de descendencia en descendencia, no es verificable, a diferencia del saber científico, ¿verdad? Que indaga, ¿verdad? Experimenta para conocer las causas inmediatas, ¿correcto? Y es más profunda y está sectorizada en parcelas, ¿verdad? Que se refieren a cada parte del conocimiento científico o de la estructura o lo que queremos investigar. Medicina, geología, psicología, etcétera, etcétera. Esas son las diferencias entre, entre uno y otro saber, o de los tipos de saberes que existen en la ciencia. Y por último, el saber filosófico. Este nos acerca al conocimiento de las últimas causas de la realidad. Un ejemplo sería que el agua y el fuego son elementos del mundo físico que contienen una naturaleza última o esencia permanente e inmutable, sustancia y características variables y cambiantes, accidentes. La filosofía no estudia tanto esta o aquella realidad en particular, sino que la da partiendo de las realidades concretas que se remontan a los principios, a los primeros principios o causas últimas de la realidad. No cabe reducirla a ningún saber particular ni a la suma de todos los saberes particulares, dado que la filosofía nos familiariza con el pensar a fondo sobre la realidad. Platón decía
que los filósofos eran los que estaban interesados en lo eterno e inmutable. Al explicar las cosas, la filosofía ha de alcanzar las raíces últimas de la realidad que se contemplan al revés de lo que hacen las ciencias particulares. Entonces, saber vulgar o común, saber científico y saber filosófico. Tipos de saberes. Segundo grupo de saberes. El primer grupo de saberes tiene que ver con el saber técnico, el saber de salvación y el saber culto. Entonces, así hemos reducido los tipos de saber. Aquí tenemos un cuadro donde hay una diferencia entre el saber científico y el saber filosófico. El científico es un saber de soluciones, el filosófico es un saber de problemas. El científico divide la realidad en partes, el filosófico estudia la realidad como una totalidad. El científico emplea un método práctico experimental, el filosófico usa un método teórico crítico. El científico parte de la información para alcanzar el conocimiento y el filosófico parte de un cierto grado de conocimiento para alcanzar la sabiduría. Y con esta lámina terminamos por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado la videoconferencia. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda que tengan sobre la teoría, me la pueden hacer llegar al foro o al WhatsApp del 0424-5161-703. Les recuerdo, las actividades evaluadas número 1 y 2 ya se encuentran cargadas en las plataformas de Ciencia y Tecnología 2025. No me queda más que invitarlos a la próxima videoconferencia, la cual se desarrollará el mismo día la semana que viene. Hoy es jueves, la semana que viene, el jueves, a menos que cambie algo, estaremos desarrollando la segunda parte del tema número 2 correspondiente a ciencia moderna y saberes. Creo que la semana que viene vamos a entrar ya a la parte de innovación tecnológica. Bueno, no me queda más que despedirme por el día de hoy. Que pasen muy buenas noches. Esta presentación va a ser cargada en la plataforma en el día de mañana para que ustedes la analicen, la masajeen y hagan las preguntas que sea bien para poder responder a las dudas que puedan tener. Me despido de ustedes, que pasen muy buenas noches.